Doy gracias a Dios porque puedo grabar este tema. Continuaremos hablando acerca de las palabras que Jesús les dijo a aquellos dos discípulos, Cleofas y su compañero, que iban de Jerusalén a Emaús. Jesús les estaba hablando de lo que en las Escrituras decían acerca de él. Entonces, vamos a señalar aquí en este momento las palabras que anteriormente ya Jesús le dijo a Nicodemo cuando le habló de así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El Hijo de Dios, cuando fuera levantado, a todos atraería a sí mismo, refiriéndose al momento en que los israelitas estaban siendo mordidos por las serpientes venenosas que allí habían y que antes no habían mordido a los israelitas, porque Dios los estaba protegiendo. Ahora, cuando Dios quita su protección, ellos que estaban murmurando contra Dios, las serpientes comienzan a morder y comienzan a morir con terribles dolores por causa del veneno de la serpiente. Dios le dice a Moisés que levante una serpiente y todo el que mire a esa serpiente de bronce iba a vivir. Y todo el que la serpiente mordía y miraba a la serpiente vivía. De esta manera, Cristo, como viene a morir para cargar el pecado del hombre pecador condenado a la muerte, el que mira a Jesús, el que tiene fe en Jesús, el que acepta el sacrificio de Jesús, podrá tener también vida eterna. Jesús dijo esta palabra a ellos pudieron ver cómo desde antes en el amor de Dios ya estaba Cristo, de acuerdo con el plan de la redención, destinado para venir y morir en la cruz para resucitar y así todos los pecadores pudiéramos tener vida en Jesús. Vamos a hablar también eh, de de otra escritura bíblica que pudo Jesús haber dicho. Cuando Josué estaba, que había pasado el Jordán y estaba preparándose para la consulta, y Dios le iba a dar las instrucciones para destruir a Jericó. En una ocasión, Josué sale y ve a un guerrero, a un hombre que él no conocía. Y Josué va y le dice, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y aquel guerrero le dijo, no, he venido porque soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Este príncipe de los ejércitos de Jehová, que venía para acompañar y dirigir a los israelitas en su conquista y en su establecimiento del reino de los cielos, también era un símbolo de Cristo, el líder, Dios, Dios el Hijo, que se hizo un hombre y vino a la tierra para dirigir a sus seguidores en la batalla contra el pecado, en el establecimiento del reino de Dios, de la iglesia de Dios, para conducirlo y entrarlo
la Canaán celestial. Otro aspecto que creo que podía haber mencionado. Otro que vamos a mencionar aquí en este momento es la profecía de Isaías. Cuando Isaías dijo que una virgen concebirá y tendrá un hijo y se llamará su nombre admirable, consejero, Emmanuel, y la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. En esta profecía que Isaías dijo en un momento en que Israel estaba siendo invadido y tenían peligro de ser destruido, allí se demostró que Dios estaba con los israelitas porque destruyó al ejército que venía a destruir a Israel o a Judá, el pueblo de Dios. Y señalaba así a Emmanuel, Dios con nosotros, porque cuando Cristo vino a la tierra, era Dios que se hizo un ser humano y establece el reino de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Cristo cuando estuvo en esta tierra era Dios que estaba con nosotros, Dios que pone su tienda, su tabernáculo en la tierra y está con nosotros en la tierra. Nos enseña, nos revela quién es el Padre y da su vida por nosotros y resucita para lograr nuestra liberación. Señala Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe eterno. Señala a Dios haciendo su obra entre los seres humanos para lograr la salvación del ser humano. Otra declaración que pudo haber sido dicha allí es también que el mismo Isaías habló del siervo que iba a morir, el siervo sufriente. Y Jesús viene a la tierra como el siervo sufriente. Dios viene, Dios con nosotros, con Emmanuel, Dios con nosotros, pero viene en forma de siervo. Como dice el apóstol Pablo, también Jesús pudo haber dicho allí que Dios se anonadó a sí mismo y vino como un hombre para darnos la salvación. Pero en Isaías 53 también se nos habla de este aspecto tan, tan interesante, este señalamiento del amor de Dios para dar su vida para el ser humano, para que el ser humano viva. Cuando dice que nosotros fuimos curados con la llaga, con la llaga de Dios, con la llaga del Cordero de Dios, con la llaga del Cordero sufriente, nuestra llaga fue sanada. Con la herida que sufrió Jesús, nosotros fuimos sanados. Fue llevado como un cordero al matadero y no abrió su boca, no se quejó. Fue herido
por nuestras rebeliones. En Isaías 53 se presenta, además de otros lugares del siervo sufriente, se presenta cómo Dios sufrió para salvarnos. Y Jesús pudo haberle dicho a estos discípulos cómo cuando lo estaban abofeteando, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban torturando, no abrió su boca y como un cordero mudo fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz, fue crucificado sin levantar una queja, sin que su voz se escuchara, porque estaba haciendo el sacrificio para salvarnos a nosotros, los seres humanos. Este pasaje bíblico de Isaías 53 es un tema que Jesús pudo haber mencionado allí porque estaba hablando de su amor y de su sacrificio, porque él no había cometido pecado, no había hecho ninguna cosa mala, pero viene a ocupar nuestro lugar y como el principal de los pecadores, cuando lo crucifican, lo ponen entre dos ladrones y a él lo ponen en el medio, como señalando que el más culpable era él, el más digno de morir en la cruz era él. Y aunque Jesús no cometió ningún pecado, aunque no hizo ninguna cosa contraria a la voluntad de Dios o contraria a la ley de Dios, muere como el peor de los pecadores, porque muere por la culpa de todo ser humano, desde el primero, que fue Adán que cayó en pecado, y Eva, hasta el último ser humano que se vaya a convertir a Dios. Jesús muere en la cruz para salvar al ser humano. Pero en la cruz inclusive demostró otro aspecto de su amor, y es que el ladrón que estaba en la cruz, mientras que el otro maldecía y vituperaba a Cristo porque no se salvaba a él y lo salvaba a ellos, el otro los recrimina y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí Jesús pudo haber enseñado que el amor de Dios es tan grande que alcanza al ser humano desde el momento en que el ser humano se arrepiente y va a Dios. Un ser humano puede buscar a Dios desde niño, puede buscarlo en su juventud, pero si llegó el momento final o ya los momentos finales de su vida en la tierra, el amor de Dios es tan grande que aún hasta el momento antes de la muerte, cuando el arrepentimiento es sincero, cuando la conversión a Dios es sincera, los oídos de Dios están abiertos para oír la confesión del pecador y los brazos de Dios están abiertos para recibir al pecador, para quitarle la muerte y darle la vida eterna. Esto también pudo haber sido dicho como Dios en su amor y en su sacrificio que viene a morir para salvar humanos, para salvar a todo hombre, está dispuesto a salvarnos en cualquier momento de nuestra existencia, en que arrepentidos de verdad
vayamos a Él y lo aceptemos como nuestro Salvador. Amor más grande que todo amor, el amor de Dios que da su vida por aquellos que lo desecharon, que lo despreciaron, que se unieron con su enemigo y que contrito y arrepentido va a Él. Es en la obra de Cristo que hay salvación para todo ser humano. Y en la obra de Cristo y en la obra del Padre que da a su Hijo y en la obra del Espíritu Santo que nos enseña todas estas cosas para que nosotros podamos conocer a Dios y podamos seguir a Dios. Es también como se le presentó a Daniel, que se le presenta a Miguel. Miguel, el gran príncipe que se levanta a luchar por el pueblo de Dios, el gran príncipe que hará que el pueblo de Dios, aunque tenga que pasar por el tiempo de angustia más grande que haya existido, está ahí para batallar nuestras batallas y para darnos nuestra victoria. Cristo, representado por Miguel, está dando su vida para salvar al ser humano y está garantizándole al ser humano la vida eterna. También Cristo pudo haberle dicho, Jesús pudo haberle dicho a estos discípulos acerca de Miguel, que es él mismo, pero como el príncipe poderoso, que no solamente como un siervo sufriente, sino también como Dios poderoso, está para proteger y liberar a sus seguidores. Estas palabras también pudieron haber sido dichas en aquel momento. Debo hablarle de otro tema más acerca de esto que estoy diciéndole. Hay muchas más cosas, pero debo hablarle un tema más donde quiero presentar otras cosas que también una vez dicho allí. Te pido que compartas este tema con otras personas y en nuestra próxima grabación nos volvemos a encontrar.